Aquí termina mi trabajo. Marcho del valle. Y espero no volver a verla nunca. Todo está bien. Gracias. Entonces, si ya confía en mí, supongo que me deja marchar, ¿no? Debemos andarnos con tiento para que no nos vean juntas. Eso es lo que le preocupa, que nos vean juntas. Debería preocuparse por no haber hecho bien su trabajo. La palabra de Dios no puede comprar con unas monedas la A ver si a quien no va a volver a ver nunca es a Mario y a Fernanda. ¿Conoce a mis hijos? Y mejor que a usted. Una madre acorralada, 2 niños inocentes usados como moneda de cambio, y una villana que, por primera vez en su vida, va a probar su propia medicina. Bienvenidos al capítulo que lo cambia todo en Valle Salvaje, porque lo que van a ver hoy no es una traición cualquiera, es la grieta por donde se empieza a desmoronar el imperio de Doña Victoria, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. La mujer que durante años manejó a todos como marionetas, la que creía que el miedo la hacía intocable, acaba de cometer el error que la va a hundir. Y la mano que empieza a empujarla al abismo es la que menos esperaba, la de su propia cómplice. Si esta historia te atrapa tanto como a mí, hazme un favor antes de seguir. Dale like, suscríbete y activa la campanita ahora mismo, porque lo que viene en este capítulo te va a dejar sin aliento y no querrás perderte ni un solo segundo. Así que agárrense fuerte, mi gente, porque la curandera de manos viejas y conciencia pesada ya dijo basta. Y esa sola palabra va a hacer temblar el valle entero. Vamos al lío, que esto arde. ¿Se acuerdan cómo llegó ese obispo, don Aurelio, con su sotana negra y su cruz de plata, repartiendo castigos como quien reparta pan duro? ¿Se acuerdan de la humillación pública, del escarnio delante de todo el valle, de cómo la antigua duquesa, la mujer que mandaba en el palacio, terminó arrastrada por el barro de su propio pasado? Pues bien, esa tormenta no había hecho más que empezar. Y mientras Victoria miraba a un lado y al otro sin distinguir ya quién era amigo y quién enemigo, alguien se movía en las sombras. Alguien a quien ella misma había empujado al límite. Esa persona se llama Benigna. Y, mi gente, lo que Benigna hizo esta semana cambia el tablero por completo. Déjenme ponerlos en situación, porque esto hay que saborearlo despacito. Benigna, la curandera, había sido durante meses la mano oculta de Victoria, la pieza silenciosa, la cómplice que nadie miraba. ¿Y para qué la usó la Salcedo? Para lo más ruin que se puedan imaginar, para engañar a la pobre Matilde, haciéndole creer que estaba embarazada cuando no lo estaba. Sí, señoras y señores, ese famoso bebedizo, esa pócima que Matilde tomaba como si fuera la bendición de su vida, era parte de una farsa, una mentira fabricada con dinero, con manipulación y con la frialdad más absoluta. Victoria pagaba, Benigna obedecía, y Matilde, ilusionada, soñaba con un hijo que, según el plan de la villana, jamás iba a llegar. Pero ya saben lo que dicen, el que a hierro mata, termina temblando. La bomba empieza a calentarse cuando Benigna empieza a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Remordimiento, culpa, ese gusanito que te roe por dentro y no te deja dormir. Porque Benigna mira a Matilde, ve su ilusión, ve cómo esa mujer buena acaricia su vientre con esperanza, y la conciencia se le retuerce como una serpiente. Pero, ¿saben qué? Eso solo no la habría hecho hablar. La culpa, por sí sola, no mueve a una mujer endurecida por la vida. Lo que la movió fue el terror. ¿Y de dónde vino ese terror? Pues vino directamente de la boca de Victoria. Vámonos para atrás un momento, mi gente, porque esta escena me dejó con la piel de gallina y los pelos de punta. ¿Se acuerdan cuando Benigna, harta de todo, decidió plantarle cara a la Salcedo? Fue en aquella cabaña sombría, con esa luz dramática que marcaba los rostros como cuchillos. Benigna, por fin, sacó el valor de las entrañas y le dijo a Victoria lo que llevaba tiempo guardándose. Le dijo, con una frialdad que cortaba el aire: «Yo no pienso hacer nada. Aquí termina mi trabajo. Marcho del valle y espero no volver a verla nunca». Madre del cielo. La curandera se plantaba. Le decía a Victoria que se acabó, que se largaba, que no quería saber nada más de ella ni de sus planes diabólicos. Y aquí, mi gente, aquí es donde Victoria muestra el monstruo que lleva dentro. Porque la Salcedo, lejos de aceptar, lejos de dejarla ir, inclina la cabeza, esboza esa sonrisa venenosa que solo ella sabe poner, y suelta la frase que congeló la sangre de Benigna y la mía también.
A ver si a quien no va a volver a ver nunca es a Mario y a Fernanda. ¡No! ¡No puede ser! ¡Madre Santísima! Mario y Fernanda. ¿Saben quiénes son? Son los hijos de Benigna. Sus hijos. Lo más sagrado que tiene una madre en este mundo. Y Victoria, con esa sangre fría que estremece, acaba de meter a esos niños en su juego macabro. Acaba de usar lo único que puede doblegar a una madre. Benigna, que un segundo antes se sentía fuerte, se sentía libre. De pronto se queda blanca. El alma se le cae a los pies. Y con un hilo de voz, con el pánico asomándole por los ojos, pregunta lo que cualquier madre preguntaría. ¿Conoce a mis hijos? Y la respuesta... ¡ay! La respuesta de Victoria es de las que no se olvidan. Con los dientes apretados, con una maldad que da escalofríos, la Salcedo remata. Y mejor que a usted. Se vino todo abajo. Lo que me faltaba por ver. Victoria amenazando a unos niños inocentes para tapar sus pecados. Y aquí, mi gente, es donde tienen que entender el corazón de esta historia. Porque en ese instante, en esa cabaña oscura, Benigna deja de ser una cómplice. Benigna se convierte en una madre acorralada, una leona a la que le han tocado a sus cachorros. Y eso lo cambia todo. Porque escúchenme bien lo que voy a decirles, que esto es la clave de todo el capítulo. Benigna entendió, de golpe y porrazo, que huir ya no la iba a salvar. ¿Lo captan? Antes pensaba, me voy del valle, desaparezco y se acabó el problema. Pero esa frase de Victoria, ¿y mejor que a usted? Esa frase le abrió los ojos de la peor manera. Porque si Victoria ya conoce a Mario y a Fernanda, si Victoria ya sabe dónde están, si los tiene localizados, entonces marcharse del valle no sirve de nada. Victoria los alcanzaría donde fuera, los amenazaría donde fuera. La sombra de la Salcedo se extendería hasta sus hijos, por muy lejos que ella corriera. Y ahí está la trampa diabólica. Por eso Victoria es tan peligrosa, porque no amenaza con palabras vacías. Amenaza sabiendo exactamente dónde clavar el cuchillo. Y Benigna, la pobre Benigna, hace las cuentas en su cabeza. 1, 2, 3. Y llega a la única conclusión posible. El miedo se le transforma en desesperación. Y la desesperación le abre los ojos a la única salida que le queda. ¿Cuál es esa salida? No es huir, no es esconderse, no es obedecer. La única manera de proteger a Mario y a Fernanda es entregar a Victoria. Es ponerla en manos de alguien con poder suficiente para aplastarla antes de que ella aplaste a los niños. ¿Y quién tiene ese poder en este momento en el valle? ¿Quién está ya, de por sí, con la espada desenvainada contra la Salcedo? Exacto, mi gente. El obispo, don Aurelio. Y aquí es donde se pone bueno de verdad. Aquí es donde empieza la traición más estratégica que ha visto esta telenovela. Porque Benigna, que de tonta no tiene un pelo, entiende algo brillante. Entiende que don Aurelio ya viene cargado contra Victoria. El obispo ya la quiere ver en el suelo. Ya está dispuesto a condenarla. Entonces, ¿qué mejor aliado para una madre desesperada que un obispo sediento de castigo? Si Benigna pone en las manos de Aurelio una nueva prueba, una nueva acusación, un nuevo pecado de la Salcedo, le estará dando al obispo la munición perfecta para destruirla. Y de paso, salva a sus hijos. Es una jugada maestra, nacida del puro instinto de madre. Y así, con el corazón en un puño, pero con la determinación de quien ya no tiene nada que perder, Benigna se encamina hacia la casa grande, hacia la guarida del poder, hacia el despacho donde el obispo reparte sentencias como rayos. Les juro que cuando vi a Benigna acercarse a esa puerta, con el paso tembloroso, mirando a un lado y al otro como si temiera que la siguieran, el corazón se me aceleró, porque esa mujer estaba a punto de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. Una vez que hablara, una vez que abriera la boca delante del obispo, ya no habría marcha atrás. Se convertiría en testigo, se convertiría en la pieza más peligrosa del tablero de Victoria. Benigna llega, toca, entra, y ahí está él, don Aurelio, con su sotana negra de botones, su solideo rosa fucsia, su gran cruz de plata sobre el pecho, el rostro rígido, la mirada de superioridad inquebrantable, un hombre que se cree el brazo mismo de la justicia divina. El obispo la mira, y enseguida, ese hombre astuto, ese hombre que ha visto pasar por su despacho a pecadores de todas las calañas, se da cuenta de algo. Se da cuenta de que esa curandera no ha venido a pedirle un favor. No ha venido a confesar un pecadillo cualquiera. No, no.
No. Aurelio lo huele en el aire. Esa mujer ha venido a entregar a alguien. Y empieza el interrogatorio. El obispo, frío como el mármol, mantiene la distancia. No le pone las cosas fáciles. Le pregunta, con esa voz que parece salir de una tumba, ¿por qué ha acudido ella a la iglesia? ¿Qué la trae hasta él? ¿Qué quiere? Y aquí, mi gente, se nota el drama de Benigna. Porque la mujer duda, vacila. Las palabras se le atascan en la garganta. Porque acusar a Victoria no es cualquier cosa. Acusar a la Salcedo es jugarse el pellejo. Es declarar la guerra a una mujer capaz de cualquier barbaridad. Benigna abre la boca y la vuelve a cerrar. El miedo le aprieta el pecho. Pero entonces se acuerda. Se acuerda de Mario. Se acuerda de Fernanda. Se acuerda de esa amenaza sibilada en la cabaña oscura. Y el amor de madre le da el empujón que necesitaba. Y por fin pronuncia el nombre. Victoria. Lo dijo. Lo dijo. Benigna soltó el nombre de la villana delante del obispo más implacable del valle. Y aquí es importante que entiendan algo, mi gente, porque esto le da un peso enorme a la escena. Benigna deja muy claro, mirando al obispo a los ojos, que ella no teme por sí misma. ¿Lo escuchan? No tiene miedo por su propia vida, lo que la ha llevado hasta ese despacho, lo que la ha hecho traicionar a la Salcedo, lo que le ha dado el valor para hablar, son sus hijos, Mario y Fernanda. Le confiesa al obispo que Victoria conoce a sus hijos, que la duquesa caída sabe dónde encontrarlos, que ha usado a esos niños inocentes como moneda de cambio para comprar su silencio. Y Aurelio, que de tonto tampoco tiene un pelo, ata cabos al instante. El obispo lo entiende todo. Comprende que Victoria, esa mujer a la que él ya quiere condenar, no solo es bígama, no solo arrastra los pecados que ya conocían. Esa mujer también es una chantajista, una manipuladora capaz de amenazar a una madre a través de sus hijos. Y para un hombre como Aurelio, que se las da de guardián de la moral, esa información es oro puro. Porque, ¿se acuerdan cómo es este obispo? ¿Se acuerdan de la frase que soltó cuando alguien intentó ablandarlo con dinero? Cuando Dámaso, el marido resucitado de Victoria, trató de tantear el terreno, el obispo le cortó en seco con una sentencia que retumbó en las paredes del palacio. No puede comprar con unas monedas la palabra de Dios. ¡Qué frío! ¡Qué inflexible! Y Dámaso, acorralado, solo pudo balbucear a la defensiva. No era mi intención. Sé que Dios es incorruptible. Así que ya saben con quién está hablando Benigna. Con un hombre que no se compra. Con un hombre que no se ablanda. Con un hombre que, una vez que huele sangre, no suelta la presa. Y Benigna acaba de ponerle delante el plato más apetitoso. La prueba de que Victoria es una mujer sin escrúpulos, capaz de los pecados más oscuros. Misericordia, mi gente. La trampa se está cerrando sobre Victoria, y ella ni siquiera lo sabe todavía. Pero esperen, que la cosa se pone aún más jugosa. Porque Benigna no se queda solo en la amenaza a sus hijos. No. La curandera, una vez que abre la boca, una vez que empieza a soltar lastre, ya no puede parar. Es como un dique que se rompe. Y entonces sale a la luz el secreto más sucio de todos, la falsa gravidez de Matilde. Benigna, con la voz quebrada, con la vergüenza pintada en el rostro, le confiesa al obispo que ella fue utilizada por Victoria, que la Salcedo la usó como un instrumento contra una mujer buena e inocente, Matilde. Y le explica con todo detalle el papel de aquel bebedizo, esa pócima maldita que Matilde tomaba creyendo que era el camino hacia la maternidad. Esa mentira fabricada para hacerle creer a una mujer ilusionada que llevaba un hijo en el vientre cuando todo era una farsa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué crueldad más grande! Benigna recuerda, con el alma encogida, cómo Matilde acariciaba su vientre, cómo soñaba, cómo elegía nombres para una criatura que, según el plan diabólico de Victoria, jamás iba a existir. Y la curandera admite, sin esconder ya nada, que Victoria pagó para mantener ese engaño, que la duquesa caída soltó dinero, una y otra vez, para que la mentira siguiera en pie, para que Matilde siguiera ilusionada con una esperanza falsa. Y el obispo escucha todo esto con su rostro de mármol, pero por dentro está calculando, porque Aurelio comprende la dimensión de lo que tiene delante. Esto ya no es solo bigamia, esto es chantaje, esto es manipulación,
Esto es engañar a una mujer con la promesa más sagrada que existe, la de la maternidad. Esto es pecado, pecado público, escandaloso, imperdonable a los ojos de la Iglesia. Y Aurelio, que ya quería castigar a Victoria, ahora tiene en sus manos una bandeja repleta de razones para destruirla por completo. Se me cayó la mandíbula, mi gente. Benigna está enterrando a Victoria con cada palabra que sale de su boca. Y aquí déjenme que les cuente algo que le da todavía más fuerza a este momento, porque la vida da unas vueltas que ni la mejor telenovela se atrevería a inventar. ¿Se acuerdan de la ironía más brutal de todas? Aquella farsa, aquella mentira que Victoria fabricó, al final se volvió realidad. Sí, señores. Lo que empezó como un engaño, lo que nació para destrozar la ilusión de Matilde, terminó cumpliéndose de verdad. La pobre Matilde, que tantas lágrimas derramó, que tanto sufrió a manos de la Salcedo, resultó estar de verdad esperando un hijo. Virgen Santísima. El destino le pasó por encima a los planes de Victoria. Pero ojo, que eso no limpia la conciencia de Benigna. Al contrario, porque la curandera sabe que ella participó en una manipulación rastrera, que se prestó a un juego cruel, que estuvo dispuesta a romperle el corazón a una mujer buena por unas monedas. Y ese peso, esa culpa, es parte de lo que la empuja a confesarlo todo, a vaciarse delante del obispo, a buscar, quizás, no solo la salvación de sus hijos, sino también un poquito de redención para su propia alma. Y déjenme detenerme aquí un momentito, mi gente, porque quiero que sientan en el pecho lo que significó esta farsa para la pobre Matilde. Porque muchas veces pasamos de largo por el dolor de los humildes. Y no, señor, aquí hay que parar y mirar de frente lo que esta mujer sufrió. ¿Se acuerdan de quién es Matilde? Esa mujer buena, esa mujer trabajadora, esa mujer que después de tanto padecer en esta vida, por fin encontró un poquito de paz al lado de Atanasio. ¿Se acuerdan con qué ilusión esa pareja cumplió su sueño de casarse? Después de tantos obstáculos, después de que Victoria intentara una y otra vez impedirlo con todas sus fuerzas, y cuando esos dos, recién casados, empezaron a soñar con formar una familia, con tener un hijito que coronara su felicidad, ¿qué hizo la Salcedo? Meterse en medio con su veneno de siempre. Porque Victoria, esa mujer sin entrañas, no soportaba ver a Matilde feliz. La detestaba con toda el alma, la humillaba a cada paso, le hacía la vida imposible y montó el plan más rastrero que se puedan imaginar. Hacerle creer que estaba esperando un hijo, cuando todo era una mentira fabricada con monedas. Misericordia, qué maldad. Jugar con el anhelo más sagrado de una mujer. Regalarle una esperanza falsa, para luego, cuando menos lo esperara, arrancársela de cuajo y verla derrumbarse en 1000 pedazos. Y yo me la imagino, mi gente, me imagino a Matilde acariciándose el vientre con una sonrisa de pura ilusión. Me la imagino eligiendo nombres, soñándose con su bebé en brazos, dándole gracias al cielo por esa bendición. Y mientras tanto, en las sombras, Victoria contaba el dinero que le pagaba a la curandera y saboreaba por adelantado el golpe que pensaba darle. Eso es lo que tenía planeado la villana, destrozarle el corazón a una mujer que jamás le hizo el menor daño. Y por eso, mi gente, no es de extrañar que esta historia tuviera quien la vigilara de cerca, porque al lado de Matilde había un hombre que la ama con toda el alma. Un hombre que no es ningún tonto. Un hombre que empezó a oler que algo apestaba en esa dichosa pócima. Y ese hombre iba a convertirse en una pieza clave de todo este enredo. Pero, mi gente, ¿saben qué? Benigna no llegó a este punto ella sola. No. Había otro personaje que ya venía pisándole los talones. Un hombre que, sin saberlo, fue empujando a la curandera hacia el borde del abismo. Ese hombre es Atanasio. ¡Ay, Atanasio! El secretario, el marido de Matilde, el hombre que ama a su esposa con toda el alma. ¿Se acuerdan cómo este buen hombre llevaba tiempo con la mosca detrás de la oreja? Atanasio. Nunca se fió del todo de Benigna. Nunca tragó del todo con la historia del bebedizo. Algo le olía mal. Algo le decía que detrás de esa pócima había gato encerrado. Y, como buen sabueso, empezó a presionar. Empezó a hacer preguntas incómodas. Empezó a acorralar a la curandera con esa mirada desconfiada que no perdona. ¿Se acuerdan de aquella escena, en ese cuarto rústico y oscuro, con Atanasio luciendo su pañuelo rojo al cuello y Benigna con su cara cerrada bajo la cofia blanca? El secretario,
con ese tono de retintín contenido, de prisa mal disimulada, le soltó: «Entonces, si ya confía en mí, supongo que me deja marchar, ¿no?» ¡Qué tensión, mi gente! Benigna lo miraba de reojo, sin demostrar ni una pizca de simpatía, intentando esconder los nervios que le carcomían por dentro. Pero Atanasio no es de los que se rinden. Atanasio seguía clavando sus preguntas como alfileres, seguía apretando, seguía acercándose a la verdad como quien se acerca a una hoguera. Y esa presión, mi gente, esa presión constante de Atanasio fue, sin duda, otro de los empujones que terminó lanzando a Benigna al confesionario. Porque la curandera se vio entre dos fuegos. Por un lado, la amenaza de Victoria sobre sus hijos. Por el otro, la desconfianza cada vez mayor de Atanasio, que tarde o temprano iba a descubrirlo todo. ¿Y qué hace un ratón acorralado entre dos gatos? Pues busca la única salida que le queda. Y la salida de Benigna fue adelantarse. Hablar antes de que la descubrieran. Confesar antes de que la atraparan. Brillante y desesperado a partes iguales. Y mientras todo esto pasa, mientras Benigna se desmorona y suelta secreto tras secreto, ¿saben lo que hacía Victoria? Pues Victoria, mi gente, ya venía oliéndose que algo no andaba bien. La Salcedo, que tiene un sexto sentido para el peligro, ya había notado que Benigna se le estaba escurriendo de entre los dedos. ¿Se acuerdan de aquella escena en la antesala sombría? ¿En esa penumbra que olía a conspiración y a veneno? Victoria buscó a Benigna a escondidas, con esa mirada paranoica y furtiva, mirando a un lado y al otro, y le susurró, apresurada, controladora: «No, no. Debemos andarnos con tiento para que no nos vean juntas». Pero, ¡ay! Para sorpresa de Victoria, Benigna ya no era la mujercita sumisa de antes. La curandera, con una frialdad que la propia Salcedo no esperaba, le respondió cortándola en seco: «¿Eso es lo que le preocupa? ¿Que nos vean juntas?» ¡Uf! ¡Qué bofetada verbal, mi gente! Benigna le hablaba de tú a la villana. Y no contenta con eso, la curandera fue más allá y la acusó. Le echó en cara que la verdadera preocupación de Victoria debería ser otra. Le restregó por la cara que había sido ella, la Salcedo, quien no había hecho bien su trabajo, que los errores eran suyos, que el desastre lo había provocado ella. Se vino todo abajo. La cómplice se rebelaba contra la jefa. Y en esa escena, mi gente, en ese cruce de palabras envenenadas, ya se veía clarito que Benigna había dejado de aceptar órdenes, que el yugo se había roto, que la curandera ya no iba a obedecer como un perrito faldero. La dinámica de poder se estaba invirtiendo, y Victoria, acostumbrada a mandar, acostumbrada a que todos temblaran ante ella, empezaba a sentir cómo el suelo se le movía bajo los pies. Porque eso es lo más sabroso de todo esto, mi gente. Victoria construyó su imperio sobre el miedo. Compró a Benigna con miedo. La controló con miedo. La amenazó con miedo. Pero el miedo es un arma traicionera. Aprietas demasiado y se te rompe en las manos. Amenazas a una madre con sus hijos y en lugar de doblegarla, despiertas a una fiera. Y eso es justo lo que le pasó a la Salcedo. Pensó que estaba clavando el último clavo del silencio de Benigna. Pero en realidad, estaba encendiendo la mecha de su propia destrucción. ¡Qué ironía más deliciosa! La que sembró miedo, ahora cosecha traición. Y volvamos al despacho del obispo, mi gente, porque esto es lo más importante de todo el capítulo. Benigna eligió a don Aurelio por una razón muy concreta, muy calculada. La curandera sabía, lo sabía perfectamente, que el obispo ya estaba en pie de guerra contra Victoria. Ya la quería ver hundida. Ya tenía la sentencia casi escrita. Entonces, ¿qué mejor arma que entregarle a ese hombre una nueva prueba? ¿Qué mejor manera de asegurar la caída de la Salcedo que alimentar la furia de quien ya la odiaba? Y Aurelio, fiel a su carácter, recibe la confesión de Benigna como lo que es para él: una prueba moral contra la Salcedo. Una confirmación de que esa mujer es todo lo que él sospechaba, y peor. El obispo no ve a una pobre madre asustada. El obispo ve munición, ve la oportunidad de aplastar a una pecadora, y de paso, lucirse como el gran defensor de la fe. Y aquí, mi gente, es donde se produce el cambio más importante de toda la trama. Escúchenme bien, que esto es la clave de lo que viene. Benigna deja de ser una cómplice silenciosa y se convierte en una testigo peligrosa. ¿Captan la diferencia? Una cómplice calla, una cómplice protege, una cómplice comparte el secreto. Pero una testigo
Una testigo habla. Una testigo declara. Una testigo puede hundir a quien antes protegía. Y eso es lo que Benigna acaba de hacer. Ha cruzado al otro bando. Ha pasado de ser parte del problema de Victoria a ser la solución para todos sus enemigos. El obispo ya no necesita inventar nada. Ya no necesita rebuscar. Tiene una testigo de carne y hueso dispuesta a contarlo todo. Y créanme que esto le viene como anillo al dedo a don Aurelio. Porque ese obispo, mi gente, ese obispo ya tenía órdenes muy claras. ¿De quién? Pues de los que de verdad mueven los hilos en las sombras. Don Hernando y don José Luis. ¡Ay, qué entramado más perverso! Porque esa condena contra Victoria no nació de la justicia. No. Nació de la venganza. ¿Se acuerdan de cómo don Hernando, ese marqués frío y calculador, fue tejiendo la red para destruir a la Salcedo? Don Hernando no quería simplemente castigarla. Don Hernando quería verla sufrir. ¿Y se acuerdan de aquella escena escalofriante en el suntuoso salón del palacio, con don Hernando luciendo sus bordados dorados y don José Luis bebiendo su té como un espectador cómplice? Don Hernando le exigió al obispo el castigo más cruel de todos. Y el obispo, sorprendido, casi sin creérselo, le preguntaba qué más quería, si Victoria ya iba a quedar profundamente humillada. Y la respuesta de don Hernando me heló la sangre. Con los ojos clavados en el obispo, con un odio frío que daba escalofríos, soltó 3 palabras. Quiero que sufra. Misericordia. ¡Qué nivel de maldad! Y no se quedó ahí. Don Hernando detalló la condena, saboreando cada palabra como si fuera un manjar. Don José Luis y yo queremos el mayor de los castigos, la reclusión perpetua de doña Victoria en un convento de arrepentidas. ¿Sin voto? Sí, de verdad. Y sometida al silencio más absoluto. El obispo, atónito, apenas pudo repetir ¿perpetua? Y don Hernando, con ese tono sádico y definitivo que pone los pelos de punta, sentenció «¡Perpetua! Esa mujer no ha de volver a ver la luz del día». Agárrense fuerte, mi gente. Querían enterrar a Victoria en vida, encerrarla para siempre, en silencio, sin volver a ver el sol. Y todo movido por el rencor, por la sed de venganza, por el deseo enfermizo de hacerla sufrir. Y ahora que Benigna ha confesado, ese plan macabro tiene aún más fuerza, porque la curandera le ha dado al obispo y a los que mueven los hilos un montón de razones nuevas para apretar las tuercas. La bigamia ya era grave, pero ¿el chantaje? ¿La manipulación? ¿El engaño a una mujer inocente con una falsa maternidad? Eso es gasolina para el fuego. Eso es la prueba que necesitaban para justificar la condena más brutal. Y mientras todo esto se cocina, hay alguien más que se mueve en este tablero. Alguien que también olió que la condena apestaba a venganza. Ese alguien es Rafael. ¡Ay, Rafael! El nuevo duque, el hombre de corazón noble. ¿Se acuerdan cómo se plantó delante del obispo? Con esa furia justa, con esos cabellos oscuros y esa mirada de desafío. Rafael, que intuye que aquí hay algo turbio, lo encaró directamente. Finalmente acusará usted a doña Victoria de bigamia. Y el obispo, frío, inquebrantable, le respondió, le han informado bien. Pero Rafael no se calló. Rafael, valiente, le advirtió, permítame decirle que está cometiendo usted un error. Y al obispo le hirvió la sangre. Indignado, ofendido en su soberbia, esbravejó, ¿cómo se atreve a poner en duda mi labor y mi conocimiento? ¡Qué momento de tensión, mi gente! Rafael, el duque, enfrentándose al poder de la iglesia. Pero, ¿de qué sirve la voz de un hombre justo cuando los engranajes del odio ya están en marcha? Rafael puede protestar, puede advertir, puede indignarse, pero contra la maquinaria de don Hernando, contra la furia de un obispo alimentada por las confesiones de Benigna, la batalla se vuelve cuesta arriba. Y déjenme que les refresque la memoria, mi gente, porque para entender por qué esta caída sabe a justicia, hay que recordar bien quién es de verdad doña Victoria, porque esta mujer no es una villana cualquiera. No, señor, esta mujer ha dejado un rastro de dolor por todo el valle que pone los pelos de punta. ¿Se acuerdan de todo lo que ha hecho? Desde el primerísimo día, esta mujer ha conspirado, ha manipulado, ha tejido intriga tras intriga sin descanso, ha jugado con las vidas de todos como si fueran piezas de ajedrez, ha separado a parejas, ha hundido a inocentes, ha sembrado el miedo allá por donde pasaba, y siempre, siempre salía bien librada. Porque esa es la verdad incómoda, mi gente. Victoria llevaba años saliéndose con la suya,
Cada vez que parecía acorralada, encontraba la manera de escabullirse. Cada vez que el suelo se le hundía, sacaba un as de la manga y volvía a levantarse de las cenizas. Por eso, muchos llegaron a pensar que esta mujer era intocable, que nunca, jamás pagaría por sus pecados. Pero, ¡ay, mi gente! Toda cuenta se paga, y la de Victoria se está cobrando ahora con intereses. Y fíjense en el detalle más escalofriante de su carácter: la sangre fría. Porque amenazar a unos niños inocentes, a Mario y a Fernanda, para tapar sus propios crímenes, eso solo lo hace alguien que ha perdido por completo la humanidad. Alguien para quien ya no hay límites. Alguien dispuesto a pisotear lo más sagrado con tal de salvar su propio pellejo. ¿Y saben qué es lo más peligroso de una mujer así? Que cuando se siente perdida, no se rinde. Se vuelve más letal, como una fiera herida que, en lugar de huir, ataca con más rabia. Y Victoria, en estos momentos, está herida, está acorralada, está condenada, y eso, mi gente, la convierte en la mujer más peligrosa de todo el valle. Por eso cada uno de sus enemigos debe andarse con muchísimo cuidado, porque la Salcedo, aunque parezca derrotada, todavía tiene garras, y todavía está dispuesta a clavarlas en quien haga falta. Lo hemos visto con Benigna, lo hemos visto con la pobre Matilde, y lo que viene puede ser aún peor. Y aquí, mi gente, es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Victoria todavía no se ha rendido. Ni mucho menos. La Salcedo es una superviviente, y cuando se siente acorralada, cuando huele que el suelo se le hunde, saca las garras como nunca. Victoria se da cuenta, con horror, de que Benigna ya no está bajo su control. Esa certeza la golpea como un mazazo. La curandera, su pieza silenciosa, su cómplice comprada con miedo, se le ha escapado de las manos. Y Victoria, desesperada, intenta lo único que sabe hacer: recuperar el control por la fuerza del terror. Vuelve a la carga, vuelve a repetir la amenaza, vuelve a poner el nombre de los niños sobre la mesa, como un cuchillo. Mario, Fernanda. Otra vez, como si insistir en el chantaje pudiera devolverle el poder perdido. Pero, ¡ay, Victoria! Ahí está tu error más grande. Porque Benigna ya no responde como una cómplice asustada. Benigna ahora responde como una madre encorralada. Y eso, mi gente, eso es otra cosa muy distinta. Una madre encorralada no se rinde. Una madre encorralada no obedece. Una madre encorralada hace lo que sea, para proteger a sus crías. Y Benigna ha entendido, con una claridad dolorosa, que seguir callada no salvaría a sus hijos. Al contrario, quedarse de brazos cruzados, seguir obedeciendo a Victoria, mantener el secreto, eso es precisamente lo que condenaría a Mario y a Fernanda. Porque mientras Victoria tuviera poder, mientras la Salcedo siguiera libre y temida, la amenaza sobre los niños jamás desaparecería. Y así, la elección de Benigna queda cristalina. La encrucijada de su vida se reduce a dos caminos. A un lado, proteger a Victoria, callar, obedecer y vivir con la espada sobre la cabeza de sus hijos para siempre. Al otro, salvar a sus niños, hablar, traicionar a la villana y entregarla a quien pueda destruirla. ¿Y qué hace una madre de verdad, mi gente? ¿Qué hace una madre cuando la ponen entre sus hijos y una asesina? Elige a sus hijos, siempre elige a sus hijos. Y eso es exactamente lo que hace Benigna. Abandona a Victoria, la deja caer y entrega su peor secreto, su pecado más oscuro, su mentira más rastrera, en manos del obispo y de quienes quieren verla hundida. Se vino todo abajo para la Salcedo. La traición está consumada. Déjenme que les pinte las consecuencias de esto, mi gente, porque son devastadoras para Victoria. Primero, el obispo, don Aurelio, ahora tiene aún más fuerza para destruir a la Salcedo. Ya no solo cuenta con la acusación de bigamia, ahora tiene la confesión de una testigo que la señala como chantajista y manipuladora. La condena perpetua, ese entierro en vida que pedía don Hernando, tiene ahora una justificación todavía más sólida. El cerco se aprieta, la soga se tensa. Segundo, y esto es de lo más jugoso, Atanasio y Matilde podrían confirmar parte de la farsa. ¿Lo captan? Porque ellos vivieron en carne propia el engaño del bebedizo. Ellos sufrieron la manipulación. Si Benigna abre la puerta de ese secreto, si lo pone sobre la mesa del obispo, entonces el testimonio del secretario y de su esposa podría sumarse como prueba. Y de pronto, lo que era el secreto de una sola persona
se convierte en una verdad que varios pueden confirmar. La farsa de Victoria empieza a tener testigos por todas partes. Tercero, Victoria pierde una aliada que creía tener bien atada. Y esto, mi gente, es lo que más le duele a la Salcedo en el orgullo. Porque ella pensaba que el miedo era una cadena irrompible. Pensaba que Benigna jamás se atrevería a traicionarla. Pensaba que tenía a la curandera en el bolsillo. Y descubrir que se equivocó, descubrir que su arma favorita, el terror, se le ha vuelto en contra. Eso es un golpe del que va a costar recuperarse. Y cuarto, y más importante de todo, Benigna salva a sus hijos. Mario y Fernanda quedan, al fin, fuera del alcance de las garras de Victoria, porque una vez que la Salcedo cae, una vez que el obispo la encierra, una vez que pierde todo su poder, ¿con qué amenazaría a esos niños? Con nada. La fuerza de Victoria se desvanece, y Benigna, esa mujer que empezó como cómplice silenciosa, termina convertida en la pieza que puede afundar a la villana de una vez por todas. ¡Qué giro más brutal, mi gente! La cómplice se vuelve verdugo, la sombra se vuelve luz. La que ayudó a Victoria a hacer el mal, ahora ayuda a destruirla. Pero esperen, que todavía hay más, porque mientras esta traición sacude los cimientos del valle, los demás hilos de la historia siguen tirando, y todos, apuntan hacia el mismo abismo donde Victoria se precipita. ¿Se acuerdan de la angustia que rodeaba al pequeño bebé desaparecido? Porque mientras Benigna confesaba, en otro rincón del valle el terror tenía otro nombre. Leonor, nerviosa, ofegante, intentaba calmar la desesperación de Luisa. Y Luisa, con esa mirada de pánico, con los cabellos sueltos y el alma en vilo, no entendía cómo la otra podía estar tan tranquila. «Leonor, ¿pero cómo es posible que puedas estar tan tranquila con la que tenemos encima?», le reprochaba, y Leonor, intentando convencerse a sí misma, respondía: «Tarde o temprano aparecerán. Tienen que aparecer». La tensión por los aires, porque ese misterio, mi gente, ese misterio del bebé, del cambio, de la verdad oculta sobre lo que pasó en aquel parto fatídico, sigue ahí, latiendo, esperando para estallar. Y todo, está conectado con la red de mentiras que Victoria ayudó a tejer. Cada hilo que se tira, cada secreto que sale a la luz, va acercando el momento en que la verdad lo arrase todo. Y mientras tanto, en la casa pequeña, ¿saben qué pasaba? Pues la vida seguía con sus pequeñas tormentas. Francisco, ese joven enamorado, ilusionado con su boda, intentaba unir lo que parecía roto. Le proponía a Martín, con esa sonrisa apesadumbrada, que participara en la ceremonia. «Y ya que las cosas están bien entre los tres, me gustaría que participases en la boda», le decía. Y Martín, incómodo, reticente, preguntaba: «¿Participar cómo?». Y Francisco, esperanzado, sugería, pronunciando unas palabras en la homilía: «¿Qué te parece?». ¡Ay, qué momento más tenso! Porque Pepa estaba ahí, callada, sin saber dónde meterse, y el triángulo amoroso entre Francisco, Martín y Pepa seguía siendo una herida abierta que no terminaba de cerrar. Pero, mi gente, mientras esos jóvenes lidiaban con sus amores, el verdadero terremoto estaba sacudiendo los cimientos del poder. Porque la caída de Victoria no es un asunto cualquiera, es el asunto que va a cambiar el valle para siempre. Y aquí, mi gente, quiero que se fijen en algo que pocos están viendo, pero que puede ser la puntilla definitiva para Victoria. Porque la confesión de Benigna no es una piedra suelta. ¡No! Es la primera ficha de un dominó que puede tumbar a la villana de una vez por todas. Piénsenlo conmigo. Si Benigna abre la boca delante del obispo y cuenta lo del bebedizo, lo de la farsa contra Matilde, lo del dinero que Victoria pagaba a escondidas, ¿saben quiénes pueden confirmar esa historia? Atanasio y Matilde. Esa pareja vivió el engaño en carne propia. Esa pareja sufrió la manipulación día tras día. Y si el secretario y su esposa se suman como testigos, la verdad de Victoria queda sellada sin escapatoria. ¿Lo captan? Lo que era el secreto de una sola persona, escondido en las sombras, de repente se convierte en una verdad que varios pueden gritar a los cuatro vientos. Y contra eso, mi gente, ni la mismísima Victoria tiene defensa. Pero la cosa no termina ahí. Porque acuérdense de que el bebedizo no es el único cabo suelto que cuelga del cuello de la Salcedo. Hay más. Está el misterio de aquel parto. Está la sombra de lo que pasó con el bebé. Está toda esa red de mentiras que Victoria ayudó a tejer y que, poco a poco,
empieza a deshacerse hilo por hilo. Y eso es lo aterrador para ella, que ya no es un solo frente el que tiene abierto. Son varios, el obispo por un lado, don Hernando por el otro, Rafael buscando justicia, Atanasio buscando la verdad sobre su esposa, y ahora Benigna, la cómplice que se volvió testigo, dispuesta a contarlo todo con tal de salvar a sus hijos. Es como un castillo de naipes, mi gente. Victoria construyó su poder carta sobre carta, mentira sobre mentira, miedo sobre miedo. Y bastó que una sola pieza se moviera. Bastó que Benigna dijera, basta, para que toda la estructura empezara a tambalearse. Y cuando un castillo de naipes empieza a caer, ya no hay mano en este mundo que lo detenga. La pregunta ya no es si Victoria va a caer. La pregunta es cuánto se va a llevar por delante en su caída. Y conociéndola, puede ser mucho. Y hablando de la caída de Victoria, déjenme que les recuerde lo desesperada que estaba la Salcedo en estos momentos. ¿Se acuerdan de cuando recibió la sentencia de boca del obispo? Aquella escena en el despacho de madera oscura, con el clima de ruina y finalidad absoluta. El obispo, con rostro impiedoso, le tendió el documento oficial y le dictó su destino. En 2 días tendrá que abandonar el valle, y vaya despidiéndose de las personas que considere oportunas. Tendrá que irse de inmediato. Victoria, sentada, con la mirada vacía, recibió el golpe final. Tomó el papel, bajó los ojos, derrotada. Pero, mi gente, los que conocemos a Victoria, sabemos que una Salcedo derrotada es una Salcedo peligrosa. Cuando esta mujer se ve contra las cuerdas, cuando siente que lo pierde todo, es cuando se vuelve más letal. Y por eso lo que viene a continuación es para ponerse la piel de gallina. Porque Victoria, acorralada, traicionada, condenada, no se rinde. No, señor. La Salcedo, dispuesta a todo, contraataca de la manera más oscura que se puedan imaginar. Y aquí es donde todo lo que Benigna intentó frenar se vuelve a poner en peligro. ¿Se acuerdan del clima letal de aquella cabaña sombría, con la luz dramática marcando los rostros como navajas? Pues ahí, la curandera, agotada pero decidida, le dejó claro a Victoria que se acababa el juego, que ella no pensaba hacer nada más, que su trabajo terminaba ahí y se marchaba del valle para no volver a verla nunca. Pero Victoria, esa víbora, esa mujer capaz de cualquier cosa con tal de salvarse, volvió a sacar el arma más cruel. Volvió a mirarla con esos ojos maquiavélicos y volvió a poner los nombres de Mario y Fernanda sobre la mesa, como una daga apuntando al corazón de una madre. Y Benigna, en pánico, con los ojos arregalados, preguntó otra vez aquello que le quemaba el alma. ¿Conoce a mis hijos? Y Victoria, con esa sonrisa maligna y los dientes apretados, remató. Y mejor que a usted. La pantalla se oscureció. El terror en estado puro. Porque esa amenaza repetida, no es un farol. Victoria sabe dónde están esos niños y está dispuesta a usar lo que sea con tal de no caer. Y por eso, mi gente, por eso la traición de Benigna es tan importante. Porque es la única manera de cortarle las garras a la Salcedo antes de que las clave en la carne de unos inocentes. Benigna entendió que la única forma de salvar a sus hijos no era obedecer ni huir, sino destruir a Victoria. Y eligió el camino más valiente y más arriesgado: convertirse en testigo, ponerse del lado del obispo y entregar a la villana al castigo que tanto se merece. ¡Qué mujer! ¡Qué valor de madre! Porque no nos engañemos, Benigna no es ninguna santa. Participó en cosas horribles, se prestó a engaños crueles, pero en el momento de la verdad, cuando sus hijos estuvieron en peligro, sacó las fuerzas de donde no las tenía y se enfrentó a la mujer más temida del valle. Y eso, mi gente, eso merece reconocimiento. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Logrará Benigna salvar a sus hijos de verdad? ¿Será suficiente su confesión para hundir a Victoria? ¿O la Salcedo, herida y acorralada, encontrará la manera de devolver el golpe y arrastrar a la curandera y a sus niños con ella? Porque conociendo a Victoria, mi gente, esto no se va a quedar así. La Salcedo nunca se rinde sin pelear. Y una mujer que amenaza a niños inocentes, una mujer capaz de fabricar embarazos falsos para destrozar a una inocente, una mujer que compra el silencio con miedo, esa mujer es capaz de cualquier barbaridad cuando se siente perdida. El valle entero está al borde del precipicio. El obispo afila su sentencia. Don Hernando saborea su venganza.
Rafael lucha por la justicia. Atanasio busca la verdad. Matilde acaricia un embarazo que la vida convirtió en milagro. Y Benigna ha encendido la mecha que puede hacer estallar el imperio de mentiras de Victoria de una vez por todas. Esto es solo el principio del fin para la Salcedo, mi gente. Y les juro que lo que viene va a ser épico. Porque cuando una cómplice se convierte en testigo, cuando el miedo se transforma en valor, cuando una madre se planta delante de una asesina para proteger a sus hijos, el destino de la villana queda sellado. Y Victoria, la todopoderosa Victoria, la que humilló a tantos, la que manipuló a tantos, la que sembró tanto dolor, está a punto de descubrir que cosechar lo que se siembra es una ley que no perdona a nadie, ni siquiera a ella. Y antes de despedirme, mi gente, déjenme hacerles las preguntas que me queman por dentro, porque quiero saber qué opinan ustedes de todo este dramón. ¿Creen que Benigna merece perdón por todo lo que hizo, ahora que ha confesado para salvar a sus hijos? ¿O las cosas que hizo al servicio de Victoria no se pueden perdonar tan fácil? ¿Y qué nota del 0 al 10 le dan a Victoria por esta maldad de amenazar a unos niños inocentes con tal de salvarse? Yo tengo mi nota clarísima, pero quiero leer la suya. Y díganme también, ¿creen que esta traición será suficiente para hundir a la Salcedo de una vez por todas? ¿O Victoria encontrará la manera de levantarse de las cenizas como siempre lo hace? Dejen sus respuestas aquí abajo en los comentarios, que yo me leo toditos uno por uno. Me encanta debatir con ustedes sobre cada giro de esta locura de telenovela. Y si llegaron hasta aquí, si vivieron conmigo cada emoción de este capítulo tan intenso, háganme un favor enorme. Denle like a este video, que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles más resúmenes de Valle Salvaje. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo capítulo. Y compartan el video con esa amiga o ese amigo que también es adicto a la telenovela. Nos vemos en el próximo video, mi gente, que esto se está poniendo cada vez más candente y yo no me lo pierdo por nada del mundo. Cuídense mucho y que viva el drama.